Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero, analizaremos cuál es la responsabilidad de la autoridad por la baja calidad de la educación en México. ¿Qué han hecho bien y qué han hecho mal? Luego hablaremos de la desconfianza, uno de los principales rasgos de la ciudadanía mexicana. Finalmente, debatiremos el tema del multihomicidio en la colonia Narvarte y las consecuencias que ha tenido este terrible caso. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. Leo. ¿Cómo estás? Jorge Bien. Castañeda. Leo. Javier Tello. Leo. Buenas noches. Estas últimas semanas, y de hecho desde que la reforma educativa fue propuesta a principios de 2013, el debate se ha centrado principalmente en la responsabilidad del sindicato y los maestros por la mala calidad de la educación. Día tras día hemos visto imágenes de marchas y protestas de los maestros y leído artículos sobre cómo el CENTE o la CENTE son un obstáculo para mejorar la calidad de la educación y sin duda el sindicato y su liderazgo son un actor central. Pero hay por lo menos otros dos actores fundamentales en esta historia, la familia y el gobierno. Si bien ambos han recibido algo de atención, no se ha analizado y debatido su papel tanto como su peso específico merece. En particular, el rol del Estado, el rol de la autoridad, ha sido tratado mucho menos del que uno esperaría. Así, por ejemplo, el estado físico de la infraestructura de nuestras escuelas, presentado en el censo de hace poco más de un año, revela carencias que claramente son un obstáculo para mejorar la calidad de la educación y cuya solución uno pensaría está en manos de la autoridad. Resulta que muchas escuelas están en peores condiciones que el promedio de las viviendas en el país, las viviendas privadas. Mire usted los siguientes datos. Viviendas con energía eléctrica en México, el 98%. Mientras tanto, escuelas públicas con energía eléctrica, 89%. Viviendas con agua entubada en México, 92%. Escuelas públicas con agua entubada, 69%. Viviendas con drenaje, 90%. Escuelas públicas con drenaje, 52%. Más datos del censo realizado en 2013, 14.444 escuelas no tienen pizarrón en todas las aulas, 45.837 carecen de áreas recreativas y en 83.566 escuelas no existen salidas de emergencia. Es un escándalo. La escuela pública debería ser el espacio más privilegiado, el mejor conservado, con la mayor cantidad de servicios disponibles de cada colonia. Debería ser el lugar donde los niños de todas las clases sociales se juntaran para recibir una educación de calidad en un espacio con el mejor equipamiento posible. Un remanso para aquellos que tienen carencias en sus hogares. No es el caso en México, todo lo contrario. Pero la crítica del sector educativo se ha centrado en las deformidades del sindicalismo y no en los errores o carencias de la autoridad. Como bien ha señalado Héctor Aguilar Camín en un reciente editorial, quizás sea la hora de cambiar de eje y dirigir la crítica a las autoridades que han permitido instalarse en el sector la catástrofe de que ellos mismos nos dan cuenta, sin apuntar ni siquiera el principio de una solución. Héctor. Pues sí, creo que hay que, completar el ejercicio crítico, ¿no? Creo que ha sido muy intenso y creo que ha sido muy penetrante y muy real la crítica a las trabas, a los obstáculos que pone el sindicalismo y una cultura sindical y una inercia, ¿no?, de las negociaciones sindicales con la autoridad. Ha sido sin duda uno de los grandes actores negativos de la educación en México, esta cultura sindical y este poder sindical frente a la autoridad que se supone que es su patrón directo o sustituto, depende de si es el gobierno federal o son los gobiernos locales. Pero creo que hay en estas cifras que acabas de dar, que acabamos de oír, que son fruto del primer censo educativo, hay una evidencia de que la autoridad por sí misma ha sido de una irresponsabilidad,
de la que debería ser llamada a dar cuentas. Yo no puedo entender cómo durante sucesivas administraciones, sucesivos secretarios de educación, con todos y cada uno de sus subsecretarios, sus directores, sus encargados, etcétera, y con el presupuesto, ¿cómo pueden tener realidad estas cifras que acabas de decir? ¿Cómo pueden tener las autoridades en esas condiciones las escuelas? Me cuesta mucho trabajo imaginarme al sindicato diciendo no me arregles la escuela. Me cuesta menos trabajo decir dame más dinero y aunque lo desvíes de otros lados. Pero me cuesta, lo que empieza a parecerme increíble es que tantos funcionarios, tantos políticos que han estado ahí al pie del cañón en una burocracia tan larga, tan extendida, tan nacional como como es la de la Secretaría de Educación Pública, hayan dejado que en las escuelas, digamos, el corazón físico de su responsabilidad presenten estos niveles de deterioro realmente dignos, pues casi de una demanda penal. Es la Secretaría de Educación Pública Federal y los locales, Héctor. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Yo creo que ha hecho muy bien este gobierno empezando su iniciativa reformadora en el sector por hacer este censo, pero el censo lo hicieron y ahí quedó. No nos han dicho si están tomando acciones puntuales para poner la electricidad que les falta, el agua corriente que les falta a las escuelas, ¿no? No sabemos de ninguna actividad de emergencia para esta catástrofe que su propio censo ha manifestado. Hace poco el subsecretario de Educación Media Superior presentó unos resultados pues parecidamente catastróficos en términos de lo que realmente aprenden los muchachos en el bachillerato. Y igual, como si fuese el resultado de una especie de huracán que pasó por ahí, ¿verdad? Que no tuvo nada que ver con la Secretaría. Y ahí pues, un desastre que sucedió sin que nadie fuese responsable de esto. No, creo que no se vale. Bueno, pero ahí lo iba a mencionar, pero ya tú mismo lo hiciste. Ahí no le puedes echar la culpa al sindicato en la media superior. Pues creo que no. De ahí no son, ¿eh? Creo que no. Ahí no puede. O lo que podrían hacer, fíjate, ahora pensándolo bien, podrían hoy, porque se supone que es hoy la audiencia, hoy de darle la cárcel domiciliaria a Elba, mandarla a su casa y mañana volverla a detener, pero esta vez echándole la culpa de la educación media superior. ¿Por qué? Pues porque sí. Y ya, es muy buena razón, es tan buena como la otra. Entonces, y vale la pena recordar que ella nos dijo aquí varias veces, usó varias veces ese argumento cuando lo invitamos. Sí. Y Juan Díaz lo ha hecho, su sucesor también. Hay un tema real. Sí. El sindicato, si ella hubiera sido un poco más cínica y un poco más elocuente, lo hubiera dicho. El sindicato de maestros, lo que le toca al sindicato, a la dirección del sindicato, es cobrar más y trabajar menos. Esa es su chamba. Punto. No es su chamba mejorar la educación de los niños y del país. Ahora, que esa es una visión muy cínica, perfecto. Que me encuentren algún lugar en el mundo donde hay sindicatos que prefieren cobrar menos y trabajar más. Derechos laborales. ¿Dónde es eso? Pues para ir por ellos, los traemos aquí, le enseñan a los nuestros y queda todo perfecto. Pero hasta donde yo sé, ese sindicato no ha nacido. Hubo sindicatos en el siglo XIX, en algunos países a principios del siglo XX, la gran discusión entre Kautsky y Bernstein por un lado, Lenin, etcétera, por el otro, que decían que los sindicatos no debían mejorar las condiciones de los trabajadores, sino que debían hacer la revolución. Sí. Pero de eso no estamos hablando ahora, aquí. Jorge, entonces, no es un secreto que tú aspiraste a ser secretario de Educación Pública. ¿Por qué han fallado? ¿Por qué han fracasado los secretarios? Ese es el fondo del asunto, ¿no? Yo creo que hay un elemento ahí muy claro de que cosas tan evidentes. Tan evidentes. No, bueno, luz, que no haya 10, 11% pero también han fracasado en otras cosas. La educación media superior, bueno, es un desastre. La estructura de la secundaria vinculada al bachillerato es otro desastre. Los libros de texto, que es un asunto que hemos discutido aquí, Héctor ha estado involucrado en eso desde hace años y se hizo una segunda revisión con Josefina Vázquez Mota. Bueno, pues
tampoco son libros del siglo XXI. ¿Pero qué puede hacer la autoridad? Ese es mi punto. El diagnóstico está muy claro. Es un desastre. ¿Qué puede hacer la autoridad? Si tú hubieras llegado como secretario de Educación Pública, caray, ¿por dónde empiezas, Bueno, pues, mano, por hijo? lo que en todo caso creo que debes de tener claro es que no puedes centrar todo en una sola cosa. Haber centrado todo en la evaluación creo que fue algo acertado, pero no suficiente. Okay. Y al hacer solo eso, bueno, estamos viendo que todo lo demás surgió, nada más que ya se les fueron 3 años, ¿eh? Ya. Javier. Sí, yo creo que queda claro, como decías en la introducción, que la educación involucra a una troika que es autoridad, maestros-sindicato, familia-comunidad. Y apenas si reconoces eso, empiezas a darte cuenta, creo yo, que ha hecho mal es el Estado. ¿Por qué? Porque en el centro de esta troika, el primero entre iguales es el maestro. De esos 3, el que más importa es el maestro. Obviamente, tanto la comunidad y familia como el Estado tienen que darle el contexto al maestro para que haga bien su tarea. Lo tienen que reclutar, lo tienen que preparar, lo tienen que retener, lo tienen que seguir capacitando, le tienen que dar las herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad, el apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el corazón de todo esto es el maestro. ¿Qué ha hecho mal el gobierno? Yo creo que este gobierno le ha dado en la torre a la imagen del maestro, lo hemos dicho 1000 veces. Hoy por hoy los maestros son tontos, flojos, revoltosos y ganan una millonada, ¿no? Esa es la imagen que tenemos después de 3 años de esta reforma. 2, complicidad total y absoluta de los gobiernos, PAN, PRI también, antes del PAN también el PRI, con los sindicatos. Es decir, todo lo que tienen los sindicatos que no deberían de tener, se los dio el gobierno. Bueno, y donde gobierna la izquierda, también la izquierda con esos sindicatos. También está hablando de gobierno federal. No los dejes afuera, ¿no? De la jugada, sí. Pero también el gobierno federal. Sí. Entonces hay una total y absoluta complicidad por una razón política. Obviamente la educación en todos lados tiene una dimensión política, pero aquí se volvió una dimensión política partidista electoral, de movilización, que nada tiene que ver con la parte política, de qué enseñas, cuáles son los héroes. O sea, hay un debate ahí político que tiene que ver con lo que enseñas. Pero aquí se volvió un tema político que nada tiene que ver con la educación. Además, creo yo, este gobierno cometió un error de imponer en vez de persuadir. En cualquier reforma educativa habrá contextos en que la imposición tiene sentido. Tal vez el mexicano era uno de esos por la naturaleza del sindicato involucrado, no sé, pero creo que hubo demasiada imposición y muy poca persuasión. Bueno, pero tampoco no fue para tanto eso, solo meter a la cárcel a la dirigente, tampoco tal vez exagerado. Imposición es una y creo que estás exagerando. Y hablando de cosas, quítale 2 rayitas. Y hablando de cosas que no ha hecho ignoradas, yo mencionaría 2. Estuvo aquí el Premio Nobel de Economía James Heckman, y él enfatiza mucho lo que se hace antes de la escuela, de 0 a 4. Tú puedes aprovechar la escuela si de 0 a 4 has tenido una infancia mínimamente adecuada que te permite aprender después. Entonces hay mucho por hacer, y aquí es un problema no solamente de México, Heckman dice que es un problema mundial. Realmente nadie hace nada de 0 a 4, y las diferencias que se generan de 0 a 4 para cuando llegan a la escuela ya son demasiado grandes, y muy pocos países, Finlandia es de excepción, muy pocos países revierten esa desigualdad. O sea, ya fregó la cosa. Sí. Pero a ver, otra vez. Pero perdón, la otra cosa es la parte no cognitiva. Heckman también argumenta mucho y con mucha evidencia empírica de que el énfasis de los exámenes es excesivo. Y es además excesivo porque se centra en la parte cognitiva, mientras que el éxito de las personas en la vida tiene mucho que ver con sus habilidades no cognitivas que no están siendo medidas por estos exámenes. Héctor, bueno, esto es un nivel de complejidad, por cierto, muy interesante y por cierto un poco desesperante, porque indica que la familia es más importante que la escuela. Sí. Y empieza mucho antes que la escuela y condiciona mucho de lo que va a suceder en la escuela. Y la capacidad de nuestras familias, demográficamente hablando, estadísticamente hablando, para dar esos buenos de 0 a 4 años, está por verse. Pero a mí lo que de esto me parece un espejo, me refiero a estas cifras de descuido físico de las instalaciones. Sí, no, bueno. Me parece un espejo, el espejo de una especie de indiferencia. Yo no puedo entender
cómo durante tantos años los secretarios de educación, sus subsecretarios y finalmente los inspectores pueden pasar por estas escuelas, Jorge, sin hacer un llamado y decir, hey, necesitamos unos albañiles, necesitamos un plomero, señor secretario, aquí tenemos estas... Increíble. Me parece de una dejadez, de una... ¿Qué es lo más difícil de combatir? Porque ni siquiera creo que tenga que ver ni con corrupción en el sentido de que estén distrayendo los recursos para las bolsas de los inspectores. Creo que es simplemente una actitud de una desconsideración muy seria y una falta de compromiso muy profunda con lo que debe ser la escuela, una falta de idealismo, si quieres, respecto de la escuela, en el sentido de que te dé vergüenza, te dé pundonor, te resulte inaceptable pensar que en una escuela sin drenaje, sin sanitario, sin agua corriente, sin energía eléctrica, con paredes, con piso de tierra, puedas estar dándole lo mejor que en principio podrías darle a tu niñez, que es lo mejor que tienes en principio para tu futuro, qué es lo que van a aprender, lo que van a saber, cómo se van a conducir. Pero es que el dinero es se va... increíble. No, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, pero creo que viendo los la números, desidia, viendo los números del presupuesto de educación pública, la gran 98% o 97% se va a el famoso capítulo 1000 para servicios personal, ¿no? Bueno, para pagar sueldos, salarios, es más alto que el promedio de la OCDE. Así es. Entonces ya queda muy poco dinero para invertirle a la escuela. Pero no estamos hablando de construir el Taj Mahal. No, estoy de acuerdo. Para volver a un tema... Sí. La pregunta es si con ese 3% que queda al año podrían hacerse las, ¿no? Las mejores. Yo creo que sí. Yo también creo, pero bueno. Yo honestamente, a ver, yo creo que por lo menos los 3 presidentes, es decir, Fox, Calderón y Peña, nombraron secretarios de educación como un resultado. O sea, ¿quién quedaba? Que quiero meter y a quién no he podido meter ahí. Pues a ver, Josefina, hijo, pues quiere gobernación, es demasiado para ella, tengo que meter a Ramírez Acuña, no se puede. Relaciones, pues sí, pues no habla inglés. Puta, pues ¿qué hago con ella? Ándale, educación, a ver, y ahí luego vemos. Okay. Fox. Siendo importante, o sea, nadie va a decir, híjole, qué secretaria. No, una secretaria muy importante. Buenísima, muy noble. Muy noble. O sea, no es... Fox pone a Reyes Tamés. Gente, un magnífico subsecretario de Educación Superior. Enderezó las finanzas, la calidad, la infraestructura de las universidades públicas del país. Muy bien. Eso fue un subsecretario de Educación Superior totalmente entregado a Elba en la otra parte y sin que le interesara. Pero para hacer todo esto que dice Héctor, tienes que ser un gran comunicador. En algún momento le propuse yo a Fox, antes que le propusiera el caso, me mandara al diablo. Antes de eso, le propuse, oye, me dice un amigo, un muy querido amigo mío, que le gustaría estar ahí en educación, que le gustaría ser secretario, te aportaría muchísimo a tu gobierno en términos de nombre, de prestigio, de novedad, de todo. No, Reyes está muy bien, tiene un problema de comunicación. Pero fuera de eso está muy bien. Eso para el que decía que gobernar es comunicar. Fox, bueno. Y luego vayámonos simplemente para terminar el caso de Zedillo, que tuvo a quien yo creo hubiera podido ser el que kilo por kilo el mejor secretario de Educación en muchísimos años, porque tenía todo, que era Miguel Limón. Nada más que para hacer eso, para ir y agitar en las escuelas, y ir a denunciar las carencias y armar un gran escándalo por el estado lamentable en que se encontraban las escuelas y en los baños y los pizarrones, pues hubiera tenido que criticar a su predecesor. Que era nada menos y nada más que Ernesto Zedillo. Pequeño problema. Y bueno, luego también pasó Alonso Lujambio, Emilio Choifet. Será mucho pedirle a este gobierno que al terminar
el gobierno del presidente Peña Nieto, por lo menos estas cifras hayan mejore. sido radicalmente corregidas. Bueno, aquí vino el otro día Enrique Ochoa no es mucho. y dijo que por lo menos... Es mucho abandono, es poco trabajo y mucho abandono. Enrique Ochoa de la CFE dijo que por lo menos tiene la instrucción que para terminar el sexenio sí va a haber electricidad en todas las escuelas. Sí. Nos los dijo. Sí, que Para como terminar. como algo prioritario. Bueno, O sea, pues, es increíble estaría que muy el bien. 11% de las escuelas no tenga electricidad. Es increíble, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a regresar para platicar uno de los principales rasgos de la ciudadanía mexicana, la desconfianza. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.